La corrupción en México es un fenómeno de larga duración, con raíces en estructuras coloniales de privilegio y patronazgo, que se consolidó durante el Porfiriato y se transformó en prácticas clientelistas durante el siglo XX, particularmente bajo la hegemonía del PRI. En las últimas décadas, la combinación de crimen organizado y débiles instituciones de rendición de cuentas ha profundizado la corrupción en sectores como energía, salud y contratación pública. Los intentos de reforma han existido, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción, pero la impunidad y la politización de la justicia siguen siendo retos centrales. Las instituciones de control, como las contralorías y fiscalías, funcionaban subordinadas al poder político, lo que reducía las sanciones efectivas y alimentaba la percepción de que la corrupción no se castigaba. Estudios sobre la transición a la democracia señalan que muchos patrones persistieron aún con alternancia partidista. La expansión del crimen organizado y la militarización de la seguridad pública han generado colusión entre autoridades y grupos criminales, sobornos a policías y funcionarios, utilización de empresas pantalla y penetración en poder local. Esto ha implicado un ciclo de violencia, corrupción e impunidad. En el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, México ha demostrado puntuaciones bajas en años recientes, indicando alta percepción de corrupción. Según el resumen de 2024, México obtuvo una puntuación que lo sitúa entre los peor evaluados de la región en ese año. Esto refleja la persistencia del problema y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas. La cultura de la corrupción no es solo un problema de las leyes o de los gobiernos, es un conjunto de comportamientos y actitudes que se repiten tanto que terminan viéndose como algo normal. Esta cultura aparece cuando las personas empiezan a justificar acciones deshonestas, como dar o pedir favores, copiar, mentir, abusar de poder o abusar de ventajas injustas. Poco a poco la frase no pasa nada se vuelve una excusa para hacer trampa. Se forma porque muchos piensan que seguir las reglas no sirve de nada. Si los demás no las siguen, también surge por la falta de las consecuencias, por la idea de que todos lo hacen, por la costumbre de callar y evitar problemas. Aunque a veces parecen acciones pequeñas, todas alimentan el mismo problema. Copiar en un examen, pagar para acelerar un trámite, inventar pretextos, usar influencias, crea un ambiente donde lo injusto se vuelve cotidiano. Esta cultura tiene efectos serios, debilita la confianza entre las personas, genera desigualdad, afecta la calidad de los servicios y hace que la gente pierda la esperanza de que las cosas pueden mejorar. Cuando la corrupción se vuelve costumbre, la sociedad deja de creer en la justicia. Combatirla requiere de compromiso personal. No basta con criticar. Es necesario actuar con honestidad, decir no a las prácticas injustas y demostrar que se pueden hacer las cosas correctamente. Cada gesto honesto, por pequeño que sea, ayuda a romper el ciclo y construir un ambiente más justo y confiable. La cultura de la corrupción se sostiene cuando la aceptamos y empieza a desaparecer cuando decidimos no participar en ella. La implicación de las instituciones en la corrupción es principalmente estructural y se manifiesta a través de fallas sistemáticas y mecanismos internos que permiten que los actos corruptos prosperen sin ser sancionados. Las instituciones, que son las reglas del juego social, se vuelven cómplices o facilitadoras de la corrupción de las siguientes maneras clave. Mecanismos de implicación institucional. La falta de transparencia u opacidad en la gestión de recursos públicos y en los procesos de toma de decisiones es el terreno más fértil para la corrupción, ya que se puede presentar la ausencia de información y el desvío de recursos para beneficiar intereses particulares o campañas políticas. La discrecionalidad excesiva y concentración de poder. Cuando no existe una obligación clara de rendir cuentas, la discrecionalidad o el poder de decisión libre de un funcionario se convierte en un riesgo, ya que al tener el poder sin control, se puede hacer abuso de funciones y realizar actos arbitrarios y omisiones en el ejercicio de sus funciones con el fin de obtener un beneficio para sí mismo o para un tercero. La impunidad y debilidad de controles. La impunidad es el elemento que perpetúa la corrupción, ya que el sistema no aplica sanciones efectivas. La subordinación de órganos de control y las redes clientelares que para mantener el poder financian ilegalmente campañas cobrando sobornos. Las normativas deficientes o perversas. A veces las propias leyes o regulaciones institucionales son parte del problema. Las leyes demagógicas
y la complejidad administrativa. El impacto económico de la corrupción en México es alarmante, pues equivale a más de 500,000 millones de pesos anuales. Basada en datos del INEGI, la organización indicó que ese monto representa aproximadamente el 5% del PIB. La corrupción no solo distorsiona los mercados, sino que también socava el Estado de Derecho y daña de manera irreversible las instituciones democráticas, generando también graves perjuicios en la economía. Índice de percepción de la corrupción de 2022 de Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 124 de 180 países, con una puntuación de 43 sobre 100. El Índice de Estado de Derecho de 2023 del World Justice Project colocó al país en el lugar 115 de 142 naciones, destacando retos persistentes en áreas como justicia, impunidad y gobernanza. Este impacto devastador exige una respuesta coordinada entre sociedad, empresas y gobierno, porque la corrupción solo puede ser derrotada con la colaboración estrecha de todos. ICC México sostiene que el sector privado tiene un papel central en esta lucha porque como parte del problema también debemos ser parte activa de la solución. El combate a la corrupción es un desafío que requiere un cambio de mentalidad, donde se premia la honestidad y la responsabilidad en lugar de la deshonestidad y el abuso. En el curso de corrupción que tomé en Aprende MX, entendí que reducir este problema no depende solo de las instituciones, sino también de la participación ciudadana. Una de las acciones más importantes es fortalecer la transparencia, es decir, que la información pública sea clara, accesible y que cualquier persona pueda consultarla. También aprendí que la rendición de cuentas es fundamental. Los servidores públicos deben explicar cómo toman decisiones y cómo usan los recursos. Otro punto clave es promover la educación e integridad, tanto en escuelas como en los espacios de trabajo, para que más personas conozcan sus derechos y sepan identificar prácticas corruptas. Además, la denuncia es esencial. Existen canales seguros y anónimos que ayudan a reportar irregularidades sin poner en riesgo a quien lo hace. Finalmente, comprendí que combatir la corrupción requiere un esfuerzo conjunto, autoridades responsables, instituciones fuertes y ciudadanos informados. Si cada persona asume su papel, es posible construir un entorno más justo y transparente.